Exactamente. Bueno, son las 9 de la mañana con 19 minutos en el tiempo del centro. Ayer conversamos con Josefina Vázquez Mota. Le llamamos en realidad para dos temas que se convirtieron en tres. El primer tema tenía que ver con las alusiones que hizo sobre ella Pablo Salazar Mendiguchía, con quien hablamos el jueves pasado. Horas después fue detenido, como sabemos, pero el jueves sostuvimos con Salazar Mendiguchía una larga conversación en donde él denunciaba el robo de 50,000 ejemplares de un periódico que mandó a imprimir para dar sus explicaciones sobre el tema de los recursos utilizados para el tema del huracán Stan en Chiapas. En esa conversación aludió a Josefina Vázquez Mota, señalando que ella era la funcionaria federal de aquel momento que pues encabezó en buena parte el asunto del Stan. Josefina explicó que ella llegó ahí por encargo de Vicente Fox para enfrentar la emergencia y que no le correspondió lo posterior, que era la reconstrucción. Bueno, ese era un tema. Otro tema por el cual le hablamos a Josefina tiene que ver con el asunto de la reforma política, de lo cual hablaremos esta mañana con mayor amplitud. El tercer tema tenía que ver o tiene que ver con los consejeros electorales, los consejeros que deben ser nombrados algún día de estos y que urge que el Congreso defina precisamente quiénes van a ocupar estos tres espacios que no se han ocupado y que distorsionan, dificultan y complican la actividad institucional de un órgano colegiado como es el IFE. Bueno, ya la oímos, nos dijo lo que tenía que decir al respecto de estos tres asuntos y después recibimos llamadas telefónicas en donde nos solicitaban o ampliar o replicar lo dicho en esa conversación con Josefina Vázquez Mota. Como nos llamaron por separado y como el tema al final de cuentas debe ser discutido lo más ampliamente posible, pues decidimos que en vez de dos réplicas mejor los invitábamos a debatir. En este caso a el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas de Acción Nacional, y en el caso del PRI pues Alfonso Navarrete Prida, quien digamos representa en este caso la postura del PRI sobre el asunto de la reforma política, que es en donde vamos a sentarnos esta mañana en este debate. Gracias, Carlos Alberto, por estar aquí. Buenos días. Carmen, muy buenos días, muchas gracias. Alfonso Navarrete, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen, a tus órdenes. Bueno, la pregunta formulada a Josefina ayer era ¿y quién reventó la reforma política? ¿Y quién o cómo sucedieron las cosas para que temas que están ahí debatidos y discutidos desde hace muchísimo tiempo en este país no tengan un procesamiento legislativo que las haga realidad? Llamemos esto candidaturas independientes, reelecciones, en fin, todo lo que implica una reforma política que abra espacios a otros y a otras, una inyección, digamos, de posibilidades de participación en la vida política en nuestro país que en este momento no existen o no existen a cabalidad. Pues en el cruce de acusaciones, la pregunta es ¿quién se levantó de la mesa? ¿Quién reventó la posibilidad de seguir negociando para un eventual periodo extraordinario que permitiera la reforma política? Y el foco se centra, no únicamente, pero hay énfasis en el tema de las candidaturas independientes. Y ahí está lo que dijo Josefina, y ahí está lo que ustedes quieren discutir. Alfonso Navarrete, creo que te toca, por obvias razones, replicar lo que Josefina dijo aquí al respecto, porque le echó la culpa al PRI directamente. Yo te diría, Carmen, que al margen de discutir los temas de fondo, de qué serían la reforma política, candidaturas independientes, reelección legislativa, reconducción presupuestal, el veto al presupuesto, lo que en este momento hace imposible que tengamos esa reforma política es el tiempo. Y te lo digo ¿por qué? Porque es una reforma que implica modificaciones constitucionales. Y las modificaciones constitucionales no es un tema de simplemente levantas la mano y esto se va a un extraordinario y todo el mundo contento. De acuerdo, pero ha habido reformas constitucionales, si no fast track, si veloces, la reforma electoral en su momento o incluso la reforma de derechos humanos que en un periodo razonablemente corto resultaron verdad. Hoy se promulga la de derechos humanos. Sí, y pasaron 6 meses después de que la aprobaron los diputados. Y pasaron 3 años desde que se empezó a presentar el proyecto. Entonces, en un México con gobiernos divididos, la realidad de las cosas es que no se trata un tema solamente de voluntarismo político. Es un tema que requiere los consensos, tardan más en la medida que es mucho más profundo el tema que se trata. Derechos humanos se aprobó en diciembre, te lo digo porque además tu servidor era presidente de esa comisión, y sin embargo hasta hoy se promulga. Hoy, en este instante, se está promulgando. Estamos hablando de 6 meses. Me quieren decir cómo
recibiendo un dictamen, una minuta del Senado, a 2 días de terminar el periodo ordinario de sesiones. Habría condiciones, al margen de lo que pasara con los diputados, para que antes del 30 de junio tuviéramos una reforma electoral que sirviera para el 2012. O sea, podemos discutir mucho y estoy desde luego aquí para ello, pero más allá de la discusión, con toda objetividad, no había condiciones en tiempo para poder tener una reforma de esta envergadura. ¿Cuándo sí se lograron cambios constitucionales importantes? En 94, pero estábamos hablando de un país distinto, un país cuyos congresos locales tenían mucho más capacidad para llegar a acuerdos, donde los acuerdos partidistas podían respetarse más porque había estructuras semi-monolíticas, y no en el país de gobiernos divididos que ahora tenemos. Que me digan una sola reforma, desde que estamos en esta época de alternancia, que en la profundidad de una reforma constitucional tuviera la capacidad para procesarse en un mes. Si me atengo a lo que dijo Josefina Vázquez Mota ayer, bueno, pues aquí se habla de otra manera, se habla de que se cerró la puerta a las candidaturas independientes por otras razones. Carlos Alberto Pérez Cuevas está aquí para defender el otro punto de vista. ¿Y qué sucedió según ustedes? ¿Por qué no sucedió según ustedes? No según nosotros, Carmen. Yo creo que parte de esto es argumentar objetivamente qué es lo que ha sucedido. Hoy se habla de un freno a la reforma política que sucedió en el tiempo más reciente, hace unos días. ¿Cuál es el freno? Una serie de foros, una serie de encuentros, una serie de reuniones con académicos, con un tema que ha venido siendo debatido los últimos años, pero verdaderamente a fondo. Muchos encuentros, muchas reuniones. El argumento que dice el PRI es que no hay tiempo, que no se puede legislar con las rodillas, pero es el mismo argumento que venimos escuchando hace ya varias semanas. La minuta del Senado, Carmen, llegó a la Cámara de Diputados a finales del mes de abril, 3 días antes de que cerrara el periodo. Si quizá concedemos ahí, era muy difícil en 3 días sacar todo fast track, pero para eso hay figuras jurídicas como un periodo extraordinario. Es decir, ha pasado mes y medio desde aquel debate de no se puede, no podemos legislar sobre las rodillas, es muy complicado. ¿Por qué nosotros decimos que el freno viene desde el Estado de México? Que el freno viene de incluso el gobernador Peña Nieto. Porque son los legisladores del PRI, de la bancada del Estado de México, los que más fuerte han debatido en el tema de no pasa. Están las versiones estenográficas de esta última reunión. Yo doy el nombre y apellido porque está en la versión estenográfica. El diputado Felipe Solís Acero de Tamaulipas argumentó ahí que ni siquiera sabía, que no le habían informado el tema de los foros, el tema de cómo podían ellos proponer nombres, y que él no estaba de acuerdo. Es decir, había dos posturas. Pero el tema central de uno de los argumentos del por qué no puede pasar, porque tenemos fecha límite. 30 de junio es la fecha límite para que esto pueda operar las candidaturas independientes en el proceso de 2012. 30 de junio. 30 de junio fecha límite. Si no sacamos esta reforma, con todo lo complicado que sea, con todo lo técnico que haya que realizar, con el propio proceso legislativo, nosotros le diríamos al PRI, tienen mayoría. Uno de los temas que ellos argumentan para que gobiernos divididos, dice Alfonso. Claro, pero ellos uno de los temas que argumentan es que requieren cláusula de gobernabilidad. En los hechos la tienen. Sus más de 240 diputados, más la suma de los del Verde, más la suma del PANAL, dan más de 260 diputados. Sale cualquier reforma. Dirán que es reforma constitucional y requiere 2/3 partes. Aquí están los 142 votos del PAN. Con la suma de ellos y con los nuestros sacamos. Nosotros nos interesaba un tema, Carmen, y lo dejo sobre la mesa, que era el tema de la segunda vuelta. Pero hemos decidido no meterlo al debate en este momento. La minuta, por supuesto, que tiene todavía muchos temas que discutir, adicionar y mejorar, pero así como viene es un gran avance. Abrirle la puerta a los ciudadanos oxigena la política, oxigena a los partidos y permite que haya competencia de a de veras. Concluyo mi intervención en esta parte con un argumento. El PRI de la Cámara de Diputados dice no se puede, es imposible, nuestros estatutos no nos lo permiten. Y luego entonces, ¿qué pasó con los senadores? Porque los senadores del PRI la aprobaron por mayoría. ¿Conocían o no sus estatutos? Yo creo que sí. Es un trabajo muy hecho que permitía realmente abrir la puerta a los ciudadanos y vemos que ese freno hoy está en la Cámara. Agrego para efectos de esta discusión lo que Josefina Vázquez Mota nos dijo ayer, porque el motivo de este encuentro precisamente derivó de lo que ayer ella misma dijo. Además de lo que escuchamos en voz de Carlos Alberto, vamos a escuchar lo que dijo Josefina y escuchamos a Alfonso Navarrete. Mira, nosotros no tenemos ningún inconveniente en debatir una cláusula de gobernabilidad. Lo que nos parece ofensivo, lo que realmente parece ofensivo, no solamente a la inteligencia, sino a la vida parlamentaria, es posponer esto hasta después de agosto. Sí.
Es decir... Es matar la posibilidad de que pues esto sí, pueda aplicar para 2012. Así es, Carmen, absolutamente. Cuando hablas en corto con muchos de ellos, porque hay una parte que te dice, oye, sí, hay que sacar esto, pero hay otra parte que te dice, la instrucción que hemos recibido es nada hasta que pase la elección del Estado de México. Y aquí tienes a un Congreso, rehén de un diputado 501, bueno, pues que no tiene curul, pero pues que tiene una bancada que está a su servicio y que está obstaculizando las reformas del país, Carmen. Lo digo con esta claridad porque es mi responsabilidad como coordinadora de mi bancada. Mi bancada le firmó en un acto inédito al PRI su iniciativa laboral para que se la autoaprobara y ni así es. Queda claro que las razones no son de orden legislativo. ¿Sino qué razones, Josefina? Si no son Pues de orden legislativo. De orden político electoral, Carmen. Pues esta es Josefina Vázquez Mota. Alfonso Navarrete dice que hay un diputado 501 y coincide con lo que aquí está planteando Carlos Alberto Pérez, de que la reforma la frenó el Estado de México y Peña Nieto. Ese es el argumento del PAN. En la realidad, te lo vuelvo a decir, Carmen, que no es un tema de voluntarismo político. No hay condiciones técnicamente objetivas que permitan tener una reforma constitucional en 20 días. No existen. La propia reforma de derechos humanos, que es una reforma extraordinariamente generosa y bondadosa, bueno, pues en los congresos locales, a esos a los que pareciera que son monolíticos y que nada más levantan el dedo, la frenaron meses por una palabra que era preferencias sexuales. Congresos del PAN no aprobaron esa reforma de derechos humanos. Y no creo que sea el propio PAN de la Cámara, que sí la aprobó, el que le haya después dicho que eso no ocurría. La realidad en México es otra. ¿Qué sucede en términos de forma? Que no hay condiciones. Y esa es la realidad. Si nos hubieran enviado esta reforma política en el mes de febrero, en el mes de marzo, con toda justicia podrían estar diciendo que en la Cámara de Diputados frenamos algo los diputados priistas. Pero si te la envían a 3 días de que termine el periodo de sesiones, si se turna una comisión que preside el PRD y el señor que preside el presidente de esa comisión de puntos constitucionales cita hasta el martes pasado a una reunión para decir que tenemos que tener una reforma el 30 de junio, bueno, pues la verdad de las cosas es que el argumento de que sean los diputados priistas pues no es muy sólido que digamos, para además tener una reforma constitucional. Y yéndome al tema del diputado 501, ¿qué sucede en la Cámara? Tu inconsciente te traicionó porque usaste la palabra eñe de Peña. Sí, lo traigo muy presente. Está muy profundo. El diputado 501, pues... El uño. Ese es otro argumento un poco falaz. ¿Qué sucede en la Cámara? La bancada del Estado de México es la bancada más numerosa que tiene la Cámara de Diputados. Somos 45 diputados. La pura bancada del Estado de México priista es más numerosa que algunas fracciones parlamentarias completas de otros partidos. Entonces, hay un peso específico de esa bancada, eso es real. Pero eso es un buen dicho. Vámonos a los hechos, a los diputados que sí existen, a los 500 que sí existen. ¿Tú sabías que la diputada Josefina Vázquez Mota, en el periodo pasado de sesiones, de 109 votaciones que hubo, solamente votó 6? ¿Por? Pues porque no estaba. De 109 solo votó 6. Votó 6, ahí están los datos, andaba haciendo sus cositas, con mucha pasión, pero sus cositas. ¿Qué es eso de sus cositas, Alfonso? Pues su candidatura, pretender hacer su candidatura a la presidencia. Esto que te estoy diciendo no son dichos, son hechos. Frente a la acusación de que hay un diputado, el Maciosare, un extraño enemigo fuera de la Cámara, 501, no, la responsabilidad individual de la jefa de la bancada del PRI frente a las votaciones del PAN que hubo frente al periodo pasado de sesiones y que representaban que ella estuviera presente con su voto, votó 6 de 109. Junta de Coordinación Política que preside el PAN y la preside ella. Ella asistió al 20% de todas las reuniones que hubo de la Junta de Coordinación Política. Estos no son dichos, estos son hechos. Entonces, ¿quién frena la capacidad de reformas? Carlos Alberto Pérez Cuevas. Déjame empezar por de atrás hacia adelante y yo creo que los argumentos, y no solo los argumentos, sino las pruebas tienen que dar pauta de estos temas. En el caso de la Junta de Coordinación Política y en el caso del tema de las votaciones, yo me comprometo a hacerte llegar las versiones estenográficas y los datos de la Cámara, porque dice Poncho Navarrete que no estuvo Josefina Vázquez Mota por ausencia, no. Hubo 16 sesiones, de las cuales estuvo 15.
yo diría que nos dijera cuántas veces votó su coordinador Rojas. ¿Por qué digo esto? Porque los coordinadores están en el proceso de negociación, están en el proceso de los acuerdos, pero las bancadas ahí estamos. Finalmente esto es un organismo colegiado. Yo me comprometo a enviarte esos datos. Esas votaciones en muchos temas no se dan en el caso, sobre todo de los coordinadores. Yo mismo que soy vicecoordinador, a veces me sucede. Al propio Poncho, cuando era vicecoordinador jurídico, estaba metido en muchísimos temas y es parte de la propia dinámica. En el caso de la Junta de Coordinación Política, no. Esa es una mentira y esa es una mentira infundada de José Ramón Martel. ¿Por qué lo digo con toda claridad? Porque yo mismo le presenté los documentos, Carmen. Había reuniones donde solo asistimos vicecoordinadores. Yo pregunté si ella asistió al 20%, el coordinador Rojas asistió a 0%. Porque los documentos que presentaron fueron reuniones de vicecoordinadores. A las reuniones de coordinadores asisten coordinadores, a la reunión de vicecoordinadores asistimos vicecoordinadores. Yo creo que es una salida. Estamos hablando del diputado 501 que sí frena las reformas. Y argumentos sólidos son, bueno, vayamos al tema de la reforma laboral, Carmen. La reforma laboral había un acuerdo firmado en comisiones, había un tema sustancial para sacar ya esa reforma y de pronto vino el freno porque no querían ruido en el Estado de México. Mira, es lamentable y yo, por honor a la verdad, tendré que guardarme los nombres de varios legisladores del PRI que muy en el fondo expresan incluso su descontento porque ellos sí quieren ver reformas, sí quieren ver procesos, sí quieren ver caminando al país, pero vienen los acomodos. No solo la bancada del PRI, Poncho, la más grande, las ayudas que les han ido a dar en campaña a los gobiernos estatales se ven reflejados también en apoyos en la propia bancada, es decir, eso hay que reconocerlo, hay una gran disciplina en el PRI, pero mira, más allá, en el tema de la reforma política, cerrarle la puerta a los ciudadanos es falta de sensibilidad política decir que técnicamente, pues es que cuando hay sensibilidad, ánimo y ganas de sacar las cosas, lo técnico se acelera y se agiliza. Hoy vemos eso, tienen 17 gobiernos estatales, es decir, si tuvieran posibilidad de hacerlo, el cabildeo puede ayudar. Si tienen la mayoría en la Cámara más los votos del PAN, el tema podría salir ya, la minuta va avalada por los senadores del PRI, es decir, tenemos un gran avance. Sobre esos temas yo digo, ¿qué más hace falta técnicamente? Si se queda en el camino porque hicimos todo para sacarla y no lo pudimos lograr, bueno, ya tendremos que dar cuentas. Pero si se queda en el camino porque desde ya decimos no movamos un dedo, no hagamos nada, es imposible, no se puede, yo creo que se dinamita a que los ciudadanos participen y lo voy a decir. El temor es del gobernador Enrique Peña Nieto porque en la competencia electoral de 2012 la participación de los ciudadanos le genera no solo temor, le genera pavor, le genera terror, es un miedo enorme. En el caso del PAN lo que decimos es, si se aprueba el tema de los ciudadanos y participan y legítimamente ganan en el proceso electoral, es parte de lo que la democracia mexicana necesita. Regresamos después de la pausa con Alfonso Navarrete Brida.